Pedro Ortiz de Zárate. Es uno de los mártires del Senta, cristianos martirizados en el año 1683 en el Valle del Senta, allí cerca de lo que hoy es la ciudad de Orán, en Salta, por llevar el mensaje de Jesús. Cuando pensaba en esto se me venían las imágenes, lo que ocurrió hace apenas unos años atrás, cuando el ISIS, ¿recuerdan?, tomaba rehenes y simplemente por ser cristianos, sin preguntar si eran católicos o protestantes, los pasaba a degüello. Bueno, algo así fue lo que padecieron los mártires del Senta en el año 1683 en lo que hoy es la provincia de Salta. La historia del martirio cuenta que dos sacerdotes, Ortiz de Zárate y el jesuita Antonio Solinas, junto con dos españoles, con un mulato, un negro, y los decimos de esta manera porque no fueron identificados, no conocemos los nombres de estas otras personas, una mujer indígena, dos niñas y otros 16 aborígenes, se internaron en la zona del Chaco salteño con el objetivo de llevar la palabra de Dios a todas las personas, a los pueblos originarios, pero fueron asesinados allí por tribus, por integrantes de tribus tobas y mocovíes. Fueron beatificados en el año 2022. Vamos a hablar ahora de lo que cuenta el libro que ha escrito Ignacio Molinari, que relata de manera novelada la vida, la sorprendente vida, podemos decir, de Pedro Ortiz de Zárate, quien, fíjense, no, antes de ser sacerdote y de dar la vida por el Evangelio de Jesús, estudió leyes, se enamoró de una mujer con la que se casó, formó una familia, se dedicó también a la política, pero claro, luego enviudó, se hizo sacerdote y lo dio todo, incluso para la defensa de los aborígenes y los esclavos. Es, como bien dice Ignacio Molinari, el primer mártir criollo y merecía un libro como el que ha escrito Ignacio, a quien vamos a saludar. Ignacio, buen día, ¿cómo estás? Hola Javier, buen día, ¿cómo estás? Muy Bien. bien, muchas gracias. La verdad que tu introducción es buenísima. Bueno, la hemos sacado de todas las notas que te han hecho, querido Ignacio. Vos también, déjame contarle a quienes nos están viendo y escuchando que también sos papá de familia, 6 hijos tenés, sos abogado de profesión y bueno, y siempre has escrito, me imagino que debes haber escrito un montón de presentaciones judiciales, jurídicas por tu trabajo, por tu profesión y ahora has puesto este don que Dios te ha dado al servicio de la evangelización para contarnos la vida de este hombre realmente admirable. Estuve repasando, gracias a tu obra, la vida de Pedro Ortiz de Zárate. ¿Por qué elegiste investigar y contar y escribir sobre la vida de este hombre? Bueno, a veces yo me planteo, más que por qué decidí escribir, en realidad me pregunto qué poco se ha escrito, Mm, ¿no? Porque como vos decís, es un mártir, él junto a todos los misioneros que participaron con él, reconocido por la iglesia, él es beato y el camino a ser canonizado, y, es muy desconocido, la verdad, tanto su vida como mártir, y muchas veces la misma historia del 1600 también es desconocida. Pareciera como que nuestra patria hubiera nacido a partir de la independencia y mm. muchas veces se desconoce, se ignora los 200 o 300 años previos a la independencia, donde es una época muy rica en hispanidad y en culturas nativas, ¿no? Y es una historia apasionante para investigar y estudiar. Y bueno, me fui metiendo de a poco y viviendo la necesidad de hacer una investigación actual lo más profunda posible, que como vos decías, es un libro novelado. Yo intenté que la historia, no escribir un libro de historia pesado, sino tratar de transmitir la vida de él de una forma que el lector pueda trasladarse a la vida como fue él, levantándose, comiéndose, vistiéndose y demás, ¿no?
Claro. Ahora, Ignacio, yo te preguntaba, ¿por qué la de Pedro Ortiz de Zárate y no, por ejemplo, la de Antonio Solinas, que era el otro sacerdote jesuita que lo acompañaba y que es también uno de los mártires del Senta, ¿no? ¿Qué te llamó en particular la atención de la vida de Pedro? Bueno, está bien, la verdad que fueron los dos mártires. Yo creo que Pedro fue un poco el líder de la Mm, misión y de alguna forma también Pedro es el criollo, digamos, el claro. que nació en nuestra patria. Antonio Solinas nació en Italia. Mm, Hay muchos mártires y también previos a Pedro que vinieron de Europa y bueno, no sé si, bueno, el caso de Antonio Solinas sí está reconocido por la Iglesia. Hay muchos otros casos que por ahí no están tan investigados, pero el caso de Pedro sería sí el primer mártir criollo que en este caso nació en Jujuy, ¿no? claro. Una provincia que además, bueno, mi familia es jujeña y tengo particular cercanía. Bien. Ceci, Sí, ¿qué tal, Ignacio? a ver, ahí está. Buen día, Ignacio. Ahora sí, bueno, ante todo, gracias por acercarnos esa historia a estos días, ¿no? Y mi pregunta va justamente a eso. ¿Cómo era en esos tiempos esto de ir a misionar a estos lugares? ¿Pudiste tener acceso a cómo era la sociedad en ese momento? Lo asesinan, dice por aquí, tribus tobas y mocovíes. ¿Cómo es eso que llegan los jesuitas a querer evangelizar? ¿Cómo se desarrolló eso? Si nos podés, aunque sea sucintamente, narrar algo de esto. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, porque realmente el contexto histórico en que se da esta misión es clave para poder entender dónde pasaban los principales problemas que se encontraba Pedro. A lo largo de todo el 1600, los jesuitas continuamente tienen como una especie de batalla contra las gobernaciones, contra los funcionarios a lo largo de toda América. Eh, los jesuitas tienen tensiones y enfrentamientos, tanto desde de América del Norte, en Canadá, también van a tener problemas en Brasil, donde van a ser expulsados, y van a tener problemas también en el Paraguay, y también en nuestra patria van a tener problemas en la gobernación de Tucumán, porque ¿qué es lo que pasaba? Los encomenderos necesitaban manos de obra nativa, de acuerdo a la mentalidad de la época, y los jesuitas buscaban, y los hombres de fe de esa época buscaban la protección del nativo. Entonces, de alguna forma se producía un choque, y este choque, Pedro levanta la bandera de los jesuitas por medio de su conversión, pese a que él había sido un encomendero en el comienzo de su vida. eh, y se encuentra frente a esa sociedad difícil de transformar, ¿no? Ujú, mm. Y hay que tener en cuenta que en esa época la esclavitud era algo normal, no es como nosotros la miramos en nuestros días. En esa época, por ejemplo, las coronas francesas y la corona inglesa comercializaban millones de esclavos del África. Y eso era algo visto como algo normal, y así los gobernantes de la gobernación del Tucumán también veían con cierta normalidad poder capturar nativos y repartirlos entre las encomiendas de Salta, Tucumán, Catamarca. Y Pedro se tiene que enfrentar a todo eso, ¿no? Y cuando él llega a la misión, se encuentra con nativos entremezclados, porque los intereses de los nativos también estaban mezclados con los intereses de la gobernación. No eran Mm, nativos puros que no tenían vinculación con la gente, los funcionarios del momento, con la gente del gobierno del momento. Y bueno, la traición llega justamente por ese lado, ¿no? Por un funcionario que era uno de los principales comerciantes de esclavos, no de esclavos, sino de nativos de esa época. Y bueno, la tradición llega por eso. No les voy a contar todo el No, libro, no, no. así lo leen,
pero bueno, viene por ese lado, sí. Excelente. Ignacio, te voy a pedir que hagamos un poquito para atrás en la cronología de la vida de Pedro, porque sé que también te gusta contar y lo has narrado allí en tu libro, esa parte, ¿no? De su vida de estudio, de leyes, imagino que tendrá que ver también porque vos has estudiado leyes también, y además él tenía su familia. Contanos, por favor, acerca de eso, que es una parte apasionante también de la vida de este hombre. Bueno, sí, como vos dijiste, la verdad que yo toda mi vida fui medio fan de Santo Tomás Moro, ¿no? Claro. Siempre me encantó su vida, es el patrono de los abogados. Y en un momento dado me cruzo con la vida de Pedro, que tiene muchas similitudes a la de Santo Tomás Moro, porque Pedro, al igual que Tomás Moro, los dos fueron padres de familia, los dos estudiaron leyes, los dos fueron hombres poderosos y políticos de su época, y a los dos en un momento dado los llama Dios, y ellos deciden dejarlo todo por ese llamado, y los dos terminan mártires. Así que Mm, pasé mi fanatismo por Pedro, por Tomás Moro, y me lo cambié a nuestro mártir criollo. Pero bueno, volviendo un poco a su vida, Pedro nace en una familia muy poderosa, muy rica, por lo cual yo valoro doblemente su conversión y su cambio, porque él, si bien heredó un montón de encomiendas, gracias a su conversión, de alguna forma termina enfrentando a las encomiendas en sus discursos, en sus cartas. La historia de él es una historia de una gran conversión, de haber pasado a ser uno de los encomenderos y hombres más poderosos de la gobernación de Tucumán. Él, frente a toda la conmoción de su comunidad, de repente decide irse a vivir con la tribu de los Paipayas, que era una tribu humilde, que era una tribu encomendada, que justamente es un pueblo nativo que trabajaba para las encomiendas. Y uno de los hombres más poderosos de repente dice, bueno, voy a ir con los Paipayas, voy a tratar de descubrir su cultura, y entonces vive con ellos y aprende de ellos muchísimas cosas, y, y trata de llevar la cultura de los Paipaya a los españoles y a sus compañeros criollos, y les explica, y los corazones de los criollos muchas veces están endurecidos a aceptar cosas nuevas. Entonces, la verdad que la vida de Pedro es apasionante, de cómo él surge de su infancia, pasa un periodo de conversión y al final de su vida un periodo ya de lucha directamente en defensa de los que eran más oprimidos en esa época. ujú. Ignacio, hablamos de aquella época del 1600 y pasan los años y llega el 2022 y son beatificados. ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo se llega a esta beatificación? ¿Hay un trabajo? ¿También lo reflejas en el libro? Sí, bueno, la verdad que hay que agradecerle mucho al Papa Francisco y a la Iglesia actual, realmente que han hecho este trabajo de redescubrir. También ha sucedido, yo creo, con Santa Mamantula, Ujú. ¿no? Es una forma de redescubrir justamente ese periodo histórico previo a la revolución, ¿no? Porque no es que todo Argentina es a partir de la Revolución de Mayo, de la independencia del 9 de julio, sino saber valorar los trabajos de estos criollos que han dado todo y han sabido influir tanto en lo que es el origen de nuestra patria. Así que, bueno, estoy muy agradecido del trabajo que se ha hecho. Se trabajó mucho desde el Obispado de Salta, en forma coordinada también con el Obispado de Jujuy. Y bueno, ha sido un mérito también Federico Eijo, el cual ex amigo mío y es vicepostulador de la causa de beatificación. Y bueno, se ha hecho un trabajo que a veces es arduo porque hay que investigar mucho, hay que leer muchos libros de historia para meterse
en esa época, Ujú. pero estoy súper agradecido de que se haya hecho. Qué bueno. Ignacio, ¿dónde se puede conseguir tu libro? Recordad que Radio María llega a todo el país, así que, y al mundo también, quien lo ve por YouTube. Así que, ¿cómo podemos conseguir el libro Tierra Viva? Bueno, en principio se puede conseguir por Mercado Pago, se puede conseguir en la página de la editora Áncora Logos, también en muchas librerías de Buenos Aires y bueno, también en todas las librerías de todo el país de Ágape, ¿no? Se puede pedir en cualquiera de esas librerías en todas las provincias del país. Tendría que ponerlo en alguna distribuidora para el resto del mundo, pero bueno, Mm. ya vendrá. Ya llegará. Le pedimos a Pedro, al Beato Pedro y a los mártires del Senta que ayuden en ese camino para que haga mucho bien. Seguramente va a ser así. Te agradecemos muchísimo. Gracias por tu ejemplo también, de poner una vida, una profesión, ponerla también al servicio de esto. Tiene que ver, por supuesto, con tu vocación también. Así que agradecidos, felicitaciones. Muchas gracias Javier y Cecilia, muchas gracias por la nota.